personal con Jimmy Iturri. Este muy personal ayuda a develar lo que pasó en la historia de Bolivia. Estamos en la búsqueda de la verdad. ¿Qué pasó en octubre y noviembre del 2019? Y tengo el placer de estar junto a Juan Ramón Quintana, compañero, amigo de muchas jornadas y de muchos sueños. Juan Ramón, gracias. Igualmente, Jimmy, muchas gracias por la invitación. Hace algunos días hay el informe de ese grupo interdisciplinario, especial e independiente de la CIDH que dice tajantemente que hubo masacre en Sencata, que hubo masacre en Sacaba, en el Pedregal, que se violaron los derechos humanos, que hubo crímenes de lesa humanidad y que, en resumen, la transición fue muy violenta a diferencia de lo que decía la propaganda del gobierno de facto. Es un informe categórico, demoledor, ¿no? Para quienes todavía argumentan que hubo una transición constitucional, pacífica, democrática, ¿no? La prueba más contundente son las masacres, y no solamente las masacres que diríamos es el punto más alto de la violencia paramilitar, de la violencia del nuevo Estado policíaco-militar, sino también las persecuciones. Todo eso hoy día, digamos, está refrendado, ¿no? por un informe, yo creo, muy profesional, muy equilibrado incluso, y obviamente independiente. Sé que es el tercer informe que se hace de un grupo de expertos independientes. El primero creo que se hizo para Ayotzinapa en México, el segundo en Guatemala, este sería el tercer informe. Pero es un informe que ratifica, ¿no? la contundencia de los testimonios que se expresaron desde el primer día del golpe, ¿no? Es una ratificación. En segundo lugar, desmorona la hipótesis de que los que estaban en la protesta se habrían disparado entre ellos. En tercer lugar, desmonta la narrativa de la confrontación, ¿no? Aquí lo que hubo fue una decisión deliberada del régimen policíaco-militar para frenar la protesta social, en primer lugar. En segundo lugar, para escarmentar al movimiento popular e indígena que 14 años atrás había tomado el poder para cambiar el curso de la historia. Por lo tanto, la represión, la masacre, es una evidencia, yo diría, de la lógica del régimen golpista, ¿no? Y por lo tanto hace irrefutable la existencia del golpe. Dicho de otra manera, no hay golpe en Bolivia promovido por las propias Fuerzas Armadas o por fuerzas conservadoras que no estén acompañadas de masacre. La historia, si hay casi como un corolario histórico, como un axioma casi, no necesariamente un axioma, pero yo creo que es una tendencia histórica, que todo golpe está acompañado de masacre. Recuerda la masacre de 1942 en los campos de María Barzola. Cientos de mineros y mujeres son masacrados impunemente para poner a disposición, a precio de gallina muerta, el estaño al servicio de la potencia norteamericana que después ingresaría a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, se masacró a todo un pueblo, ¿no es cierto?, para regalar los minerales, cuando más bien era el momento en que podía subir la cotización de los minerales y podíamos generar más ingresos, pero no. Se hizo una masacre para dar fin con el movimiento de resistencia de los mineros y entregar los recursos naturales a una potencia extranjera. La masacre el golpe de Estado de 1964 con Barrientos, ¿no es cierto? Aquí las balaceras, el uso de la fuerza aérea, etcétera, es una masacre terrible. Que a continuación vino la del 65 y la del 67. ¿No? Que nunca terminaron de esclarecerse para saber cuántas mujeres, cuántos niños, bombardeos de morteros sobre la casa, sobre los techos de zinc de los mineros. El golpe de Estado
del 71, Jimmy, estamos a pocos días de los 50 años del golpe de Estado, uno de los más cruentos y que instaló una dictadura, una de las dictaduras más largas del siglo XX, la de Hugo Banzer Suárez. Todavía sus testaferros políticos están de pie hoy día como agentes de la inteligencia norteamericana, como es el caso de Tuto Quiroga, claro, ¿no es cierto? Un testaferro político. Bueno, pero ese golpe acompañado de masacres. El golpe del 79. Antes Tolata y Epizana. No, por eso, claro, el golpe de Tolata, la masacre de Tolata y Epizana. Sí, claro, perdón, la masacre. Claro, las masacres de los mismos días del golpe, 18, 19, 20, 21 de agosto, ¿no es cierto? Después las masacres, las de Epizana. En los centros mineros también hubo masacres, claro, Banzer, pero además persecuciones, tortura, desapariciones, ¿no es cierto? Exilio, asilo, es inenarrable lo que ha ocurrido con Banzer. Lo que pasa es que la memoria corta, ¿no es cierto?, no ayuda en esto. Pero bueno, tienes el otro golpe, la del 79, noviembre del 79, con Atush Bush, más de 400 muertos en las calles en San Francisco, ¿no? Los tanques del Tarapacá bajando a masacrar, a disparar a la gente, el golpe por supuesto de García Meza, que también se llevó por delante una generación de dirigentes connotados del MIR y además masacres también en el campo. Bueno, dicho de otra manera, no hay golpe sin masacre. Y las masacres de Sencata, Sacaba o Illani confirman, ¿no es cierto?, la existencia del golpe. Por lo tanto, yo creo que ya no hay mucho que discutir, es casi una ociosidad discutir sobre si hubo o no hubo golpe. Lo que ahora se tendrá que hacer es una tarea, un trabajo intenso para no solamente atender las recomendaciones del grupo de expertos independientes, sino poner en tensión toda la fuerza de la sociedad para transformar las instituciones públicas que tienen que contribuir a la convivencia pacífica de la sociedad. Sistema penal, no solamente la administración de justicia, el sistema penal en su conjunto, la lógica del sistema penal, no solamente las leyes o las normas, no se cambia por decreto la administración de justicia, ¿no es cierto? Hay que transformar a las Fuerzas Armadas y a la policía, por supuesto, pero también yo creo que tendremos que reflexionar los bolivianos sobre sobre las características de la derecha política, ideológica boliviana, que ha retrocedido, diríamos, en su posicionamiento democrático para refugiarse en el golpe, en la violencia, en la persecución. Creo que es importante discutir a fondo de qué fuerzas políticas de la derecha estamos hablando hoy en la democracia boliviana. Si estas fuerzas políticas de la derecha sostienen a sí mismas algún proyecto alternativo al que tiene el MAS, o es que en definitiva se están convirtiendo en la correa de transmisión, en el apéndice de fuerzas políticas externas, como ha ocurrido con el golpe, ¿no es cierto?, o finalmente son tributarias, ¿no es cierto?, de una lógica y de intereses extranjeros. Yo creo que la derecha le tiene que decir al país, porque el primer instinto, el primer movimiento político que ha tenido esta derecha instalada en la Asamblea Legislativa ha sido viajar a Estados Unidos. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Además, es una fuerza política combinada, ¿no es cierto?, pseudo-religiosa, que viene de Camacho y esta fuerza política de Mesa, que es una impostura casi perfecta. Entonces, el primer instinto político de una derecha es refugiarse en los brazos de Washington. Es decir, la población boliviana está votando, por lo tanto, por quienes deciden en los pasillos del Congreso norteamericano y no en los pasillos de la Asamblea Legislativa.
que, entre otras cosas, estas fuerzas políticas mezquinas, ¿no es cierto?, tan cortas en su visión política e histórica, le han dado la espalda a una autoridad tan importante como es el presidente, ¿no es cierto?, ante un escenario político internacional. Es algo vergonzoso. Yo creo que no solamente hay que discutir sobre la justicia, sobre la policía, sobre las Fuerzas Armadas, creo que es importante discutir sobre los actores políticos, entre ellos la Iglesia Católica, organizaciones no gubernamentales financiadas para la desestabilización, ¿no?, y otras entidades también que terminan erosionando la estabilidad de un gobierno democrático. Para subir al gobierno usando el terrorismo de Estado, para malversar los recursos públicos y para proponernos una peor economía de la que teníamos. Sí, lo que pasa es que simplemente hay que recordar, las restauraciones conservadoras en América Latina en general han discurrido por dos carriles. Por un lado, los golpes de Estado, y por otro lado, un apoyo vigoroso a fuerzas políticas ultraconservadoras. En realidad son la misma fuerza política. Pero ¿qué es lo que instalan los golpistas después de haber derrocado un gobierno, o qué instalan los gobiernos de la restauración conservadora? Instalan el modelo, ¿no es cierto?, que requiere el capitalismo financiero internacional para hacer drenar la riqueza de un pueblo para sostenerse de pie como sistema de dominio capitalista. Es decir, al final los pobres terminamos abonando la salud global, digamos, del sistema capitalista. Esto es terrible, ¿no? Y entonces ocurre lo que tú dices. Estos proyectos de gobiernos postgolpistas y los gobiernos de la restauración conservadora lo que instalan es esta semblanza gubernamental. Primero, regímenes policíaco-militares. Segundo, regímenes de obediencia absoluta a intereses extranjeros y regímenes cleptómanos. Exacto. ¿No es cierto? Ladrones, por definición. No dejan nada. Fíjate el Brasil, después de la destitución de Dilma Rousseff y el presidente Temer y la privatización de las empresas estratégicas más importantes que le daban al Brasil un posicionamiento en la octava economía del mundo. Con Temer y luego con Bolsonaro, el Brasil ha vuelto al siglo XIX prácticamente, ¿no? Entonces se ha desmantelado su capacidad industrializada, su potencia tecnológica, su capital científico se ha desvertebrado. Lo que le ocurrió al Brasil después de Kirchner, a la Argentina, ¿no es cierto?, con esa deuda gigantesca que está hipotecando el futuro de la Argentina, lo que le ocurrió al gobierno de Honduras después del golpe de Estado contra Zelaya, ¿no?, la imposición de un modelo extractivista, saqueador, cleptómano, ladronzuelo, que deja a las pobres naciones en la mayor orfandad, a la intemperie, al asalto de mata en las calles, ¿no? Eso no es extraño a lo que ocurrió en México, ¿no es cierto?, durante el ciclo de Fox, Calderón y demás personalidades funestas, o lo que está ocurriendo en Colombia. Ahí está. Ahora estamos frente a unas grietas profundas que se están abriendo en el caso del Perú, en el caso de Chile, en el caso de Colombia. Las sociedades finalmente están adquiriendo una gran conciencia de la inviabilidad de los proyectos neoliberales, de la hipoteca del futuro de estas sociedades al servicio de intereses extranjeros y de la concentración de la riqueza y del poder en manos de pocos, racistas, ¿no es cierto?,
antipatria, antinacionales y que no quieren escuchar nada del Estado. Es decir, lo que a ellos les conviene es libertad absoluta del Estado, que no exista regulación, que no exista Estado. Bienvenida la libertad del mercado, la libertad del comercio, la libertad de la libre expresión, etc. Libertades para pocos, tiranía para la mayoría. Sin duda. Vamos a hacer un corte. Ya volvemos. Muy personal. Muy personal. A ver, Juan Ramón, ¿cómo has vivido tú ese octubre, noviembre del 19 tan terrible que comienza con los festejos por la victoria de Evo Morales y que termina contigo en la Embajada de México, conmigo en el exilio, en fin, de la peor manera, y con los muertos, desencata y se acaba? Sí, fueron días muy tormentosos, días muy dolorosos para el país, para el pueblo boliviano, y seguramente de euforia y de festejo para quienes estaban tramando el golpe detrás de bambalinas, ¿no? Se olía, se sentía, había algo en el aire que nos decía que las cosas no estaban bien, que la trama, el discurso, la narrativa del fraude iba a ser casi irreversible, porque eso se había construido prácticamente a lo largo del 2019, que se había inflamado un sentimiento antievista, antigubernamental, con los incendios de la Chiquitanía, y que por supuesto sabíamos que habían movimientos conspirativos para tratar de derrocarlo a Evo, ¿no? Pero yo sentí algo muy particular, Jimmy, y yo sentía que era una victoria, la victoria electoral, con más del 10% de diferencia, por cierto, era una victoria indigerible para uno de los políticos más tramposos que hemos tenido en los últimos 50 años y que se llama Carlos Mesa. Mi lectura sobre Carlos Mesa me ha dado la razón todo este tiempo, ¿no? Y digo que es un gran impostor, un pseudodemócrata, un golpista. Y yo te diría a estas alturas un decano de las masacres en Bolivia, ¿no? Porque no te olvides que Carlos Mesa le debe al país explicaciones, tiene deudas históricas con la masacre de octubre del año 2003. Fue vicepresidente de Sánchez de Lozada y corresponsable del gobierno de Sánchez de Lozada, pero como buen Pilatos se lavó las manos, no quiso ir a declarar a la Florida, ¿no es cierto?, ante un tribunal que estaba juzgando a Sánchez de Lozada, e hizo todos los esfuerzos para distanciarse, ¿no?, de la responsabilidad criminal de la masacre contra el pueblo alteño, ¿sí? Pero ese personaje es un personaje que encubre su odio en un discurso más o menos libresco, ¿no? Más o menos enciclopédico, ¿no? Intelectual. Claro, apareciendo como un gran intelectual, pero en realidad lo que él hace es esconder el desprecio y su derrota histórica por un indígena que prácticamente lo convirtió en polvo político a Carlos Mesa. Carlos Mesa no puede tolerar existencialmente, ¿no es cierto?, la gran victoria del movimiento popular, porque él siente que está predestinado para gobernar un país de mediocres, ¿no es cierto?, de indígenas, semi-ignorantes, y por lo tanto esta su cultura letrada le permite tener una suerte de una lógica supremacista colonial. Entonces, a partir de esa lectura, obviamente Mesa no iba a aceptar la victoria de Evo Morales del año 2019, porque con eso terminaba prácticamente su vida política, ¿sí? Con eso se cerraba el ciclo político de Mesa. Entonces, yo creo que ahí
la convocatoria a la movilización de la gente, con la narrativa del fraude, de que hay que defender el voto, etcétera, etcétera, fue la expresión más objetiva, ¿no es cierto?, de este encono, de este rencor, de esta lógica racista contra Evo, y obviamente contra una gran parte del pueblo boliviano. Además, su propia lectura bastante, digamos, elemental de la política, ¿no? Es decir, en plena campaña él señalaba que el 60% de la población no quiere a Evo, no quiere al movimiento, y bueno, y así le fue, ¿no? Pero si creían que iban a empatar, que estaban empatados una semana antes de las elecciones y mandaban a que su periódico saque que estaban a 26% cada uno. Por eso, toda esa trama, estos movimientos, la manipulación periodística, mediática, etcétera, etcétera, es parte, digamos, de su incapacidad de reconocer que es un gran derrotado, que es un político, ¿no es cierto?, pulverizado por la voluntad popular, no solamente la de Evo, ¿no es cierto?, sino porque hay una sociedad que quiere un destino distinto a la de estos personajes, ¿no?, que encarnan la concentración del poder, que encarnan estas expresiones racistas. Bueno, pero yo viví, yo sentí que efectivamente había una conjuración los días de octubre, noviembre, que había un gran complot, no solamente doméstico, local, sino regional, porque ya lo veía venir desde el 2017, con los pronunciamientos de miembros, de representantes del Congreso norteamericano, que cuestionaban la posibilidad de que Evo Morales se repostulara. El 2018, esos comunicados de importantes representantes del Congreso norteamericano fueron muchísimo más, digamos, contundentes, son mucho más explícitos. Los portavoces del Departamento de Estado. Hubo un posicionamiento 2017, 2018 y 2019 para vetar la posibilidad de que Evo Morales pudiera volver a ser candidato. Pero no cuando uno lee los entretelones de esta conspiración, de esta conjura internacional, particularmente norteamericana, ellos no apelan a esta lógica de la rotación del poder en una democracia. No, en realidad la lógica era impedir que Evo Morales, que el MAS siga siendo gobierno en un proyecto de construcción del Estado plurinacional, que en 14 años le había dado a este país un horizonte distinto, ¿no es cierto? Le había dado una perspectiva distinta, lo había insertado internacionalmente, lo había colocado muchas veces como un faro, diríamos, ¿no es cierto?, para el debate internacional sobre los servicios básicos, los derechos de los pueblos indígenas, el derecho internacional, el multilateralismo. Es decir, esos 14 años habían servido prácticamente para sacar del socavón a la República de Bolivia y colocarla en el escenario internacional, y por eso el liderazgo tan potente de Evo Morales en la comunidad internacional. Los gringos no se tragaban, ¿no es cierto?, 5 años más de un país que estaba creciendo económicamente entre el 4.5 y el 5%, no digerían que Bolivia se iba a convertir en la plataforma energética para darle estabilidad energética a la región, con todos los proyectos que teníamos, ¿no es cierto?, de producción de energía, desde la energía geotérmica, la energía eólica, la energía del gas, el litio, etcétera, etcétera. Pero además éramos un proyecto anómalo para la lógica dominante de Estados Unidos, porque nosotros nos convertíamos en un eje estratégico del proyecto chino, ¿no es cierto?, de la ruta de la seda, que convertía a Bolivia en un país que unía el Pacífico y el Atlántico. Por lo tanto, la transformación geopolítica de Bolivia
para convertirse en un país de contactos y que miraba el Pacífico y el Atlántico desde una posición, diríamos, ventajosa, era intolerable para Estados Unidos, como era intolerable que Bolivia llevara por sí mismo sus proyectos de industrialización del gas y del petróleo, de la urea, del hierro y del litio de manera autónoma, sin que tuviera que seguir, ¿no es cierto?, las pautas de alguna potencia extranjera o siga a pie juntillas el tutelaje de una potencia extranjera. Es decir, era intolerable que este país sea autónomo, sea independiente, pero además sea un país antiimperialista, anticapitalista, anticolonial, que siga gobernado por un indio que en realidad era el gobierno de la mayoría, el gobierno de un bloque, ¿no es cierto?, nacional popular. Pero además no toleraban que desde Bolivia, ¿no?, se pudiera asistir a los grandes eventos internacionales para cuestionar el sistema capitalista depredador y que estaba destruyendo el medio ambiente y que está generando hoy día los cambios climáticos que están llevando a la humanidad al borde del precipicio. Era intolerable para una potencia que se había acostumbrado a convertir este país en su patio trasero, en su colonia, para transformar a sus gobernantes en sus tinterillos o en sus títeres, ¿no es cierto?, para hacer de las instituciones públicas, ¿no?, el refugio, la legitimación de la cooperación norteamericana y por lo tanto la instalación de un gran proyecto de desarrollo civilizatorio con apoyo de los Estados Unidos. Es decir, no podían entender ellos cómo en 14 años habíamos prácticamente roto la dependencia, el sometimiento, ¿no es cierto?, y la humillación, y que los próximos 5 años nos deparaba una gran posibilidad de continuidad en el crecimiento económico, en la independencia tecnológica, ¿no?, y por supuesto en la construcción de un proyecto de integración regional que era obviamente la antítesis a la OEA, que es un Ministerio de Colonias de los Estados Unidos, o al Grupo de Lima, o al Prosur, que estaba forjándose a la luz de los gobiernos neoliberales y de ultraderecha en América Latina, como Colombia, Perú o de Chile. Entonces, era una anomalía para el dominio tradicional norteamericano que Bolivia se independizara. Ahora te voy a preguntar, así como el ejército romano imperial estaba lleno de germanos, tengo la impresión también que Estados Unidos actuó a través de Macri, de Bolsonaro, de Lenín Moreno, no tan directamente ellos, pero sí de estos gobiernos, amigos. No me lo respondas ahorita, sino después del corte. Muy personal. Muy personal. A ver, te decía, cuando se les estaba por terminar, según el informe, no sé si era verdad o no, a militares y policías, los gases y demás, recurren no al arsenal de los Estados Unidos, que debe tener cualquier cantidad de eso guardado y se debe estar echando a perder, sino al arsenal de Lenín Moreno. Ya se sabe que Sánchez Berzaín interviene en eso, les prestan y no les han devuelto, además. Por eso yo un día dije, señora, no los invite a tomar té, se van a robar sus cucharillas, ¿no? Bueno, y a Macri, que estaba aquí, y a Bolsonaro, porque hasta ahora no se entiende cómo el avión presidencial, sin presidente en Bolivia el 11 de noviembre, voló tantas veces a Brasil. ¿Y a qué voló? Si era el avión presidencial, ¿bajo qué comando y qué trajo? Bueno, eso ya se esclarecerá algún día, espero, pero de todas maneras, entonces, no es una intervención tan directa, sino a través de toda esta gente. No es el encargado de negocios de Estados Unidos el que va a la Universidad Católica, sino el embajador de Brasil, el representante de la Unión Europea, por supuesto el de la Argentina. Creo que así se ha ido armando esta parte internacional del golpe. Sí. Bueno, no queda la menor duda de que el golpe ha sido tramado en Washington. Es decir, es irrefutable, ¿no? Además hay un informe de La Razón, creo que ha publicado una nota acerca de la llegada del subsecretario para Asuntos Hemisféricos que alinea a los embajadores de la Unión Europea, algunos países de América Latina y la OEA, ¿no es cierto?, para decirles que
presionen al gobierno de Bolivia y tome distancia de Venezuela, primero. Segundo, para decirles, en realidad para instruirles, vino el subsecretario para asuntos, Mira aquí, ¿no es cierto?, para instruir a embajadores de la Unión Europea, de la OEA y de los países vecinos a que erosionen, que socaven la legitimidad de las elecciones. y les dan la palabra clave que es fraude. Exactamente. Y les dice, hagan todo lo posible, ¿no es cierto?, por echar basura a este proceso electoral que va a terminar en fraude. Fíjate, ¿no? Esta es una evidencia irrefutable porque está escrita en los cables diplomáticos del embajador de la Argentina que reporta a su cancillería. Así es. Muy bien. Segundo dato importante, el segundo dato importante que prueba que Estados Unidos está detrás del golpe y que Estados Unidos, mira, este es un golpe, yo te diría casi atípico, ¿no es cierto?, porque es un golpe con fuerzas multinacionales. Por eso la Argentina contribuyendo con gases, Ecuador contribuyendo con gases, posteriormente vas a tener al Brasil vetando la salida al exilio del presidente Evo y vas a tener al Perú vetando el espacio aéreo al avión mexicano. ¿Quién opera? ¿Quién trama entre comillas, la asistencia militar y el material antimotines de la Argentina, de Brasil, del Paraguay, del Perú y de Ecuador? ¿Quién? El Comando Sur de los Estados Unidos. El Comando Sur es un actor protagónico, fundamental en el golpe de Estado del 10 de noviembre. No te olvides que el Comando Sur en los últimos 10 a 15 años ha logrado absorber decisiones políticas que antes le correspondían al Departamento de Estado y por eso hay una tendencia a la militarización de la política en América Latina, ¿no? El golpe de Estado contra Zelaya no la dio el Departamento de Estado, la dio el Comando Sur de los Estados Unidos porque Honduras tiene la base aérea, la base militar de los Estados Unidos más grande de Centroamérica, que está en Sotocano. Y el presidente Zelaya lo que estaba proponiendo en el corto plazo era recuperar la base aérea, la base militar de los Estados Unidos en Honduras y por lo tanto nacionalizar su país. Lo mismo que le ocurrió a Lugo o lo mismo que le ocurrió a Correa. El hecho de que Correa haya recuperado la base militar de Manta, una base militar norteamericana poderosísima que permitía el control de todo el espacio aéreo andino amazónico, le costó a Correa, ¿no es cierto?, la criminalización hasta el día de hoy. O también a Dilma Rousseff. El nacionalismo brasilero encarnado en Lula y Dilma Rousseff les ha costado el golpe de Estado. A nosotros, por supuesto, y con más razón, porque expulsamos al embajador, expulsamos a la DEA, expulsamos a la CIA, pusimos en evidencia la impostura de la lucha contra el narcotráfico en Bolivia y el condicionamiento económico, ¿no es cierto?, sobre el país en nombre del narcotráfico y demás cosas. Es decir, este fue un golpe que yo diría que ha sido operado en estos niveles. Obviamente, en este escenario, ¿no?, de la centralidad multinacional del golpe, al final de cuentas, Mesa, Tuto Quiroga, Luis Fernando Camacho resultan ser unos peones de quinta, ¿no es cierto?, porque los verdaderos objetivos del golpe están tramados arriba, ¿no? Los pititas resulta ser un rebaño feliz, ¿no es cierto?, que consideraban que estaban haciendo una gran proeza política para destituir al dictador Evo Morales, o los comités cívicos que se creían más o menos como los portadores, digamos, de un mandato semidivino para desestabilizar.
En definitiva, estas personalidades, estas instituciones se han convertido en sirvientes, en serviles de un golpe que en realidad beneficiaba a los países vecinos, al Brasil, porque se iba a privatizar, se iba nuevamente el complejo, si tú quieres, gasífero en favor de empresarios brasileños, no del Estado brasilero. Por lo tanto, los intereses, digamos, del Brasil provienen del sector brasilero para hacerse cargo de los megacampos, de los gasoductos y de los centros, digamos, de producción petrolera. Claro, ya sin Petrobras. Exactamente, sin Petrobras. Por lo tanto, había un interés de sectores privados ultraconservadores a quienes les beneficiaba el golpe. Obviamente, Macri tenía que contribuir al golpe porque estaba negociando, cerrando la negociación para recibir los beneficios del Fondo Monetario Internacional, para la deuda, ¿no es cierto?, astronómica que ha contraído Macri con el Fondo Monetario. Tenía que pagar, ¿no es cierto?, la cuenta del endeudamiento para apoyar, por lo tanto, el golpe. Lo mismo Lasso, ¿no es cierto?, en el Ecuador, que es un peón de... Lenín Moreno. Perdón, Lenín Moreno, que era un peón realmente, ¿no es cierto?, a ultranza de los Estados Unidos, que, entre otras cosas, también estaba pagando los beneficios de la deuda que le dejó a Lasso ahora, que creo que son más de 50.000 millones de dólares. Y lo propio seguramente con Vizcarra para mantenerse ahí frágilmente en el poder. Ahora, por supuesto, la OEA, para nadie es extraño el nivel de domesticación, ¿no es cierto?, de Luis Almagro, de subordinación, ¿no?, de servilismo a los imperativos políticos y económicos de los Estados Unidos. La OEA ha sido siempre un ministerio de colonias. La historia de la OEA es una historia, yo te diría, funesta para la integración de los países de América Latina. ¿Qué dijo la OEA durante las dictaduras militares? ¿Qué dijo la OEA con la intervención de los ingleses en Malvinas argentinas? ¿Qué dijo la OEA con la invasión a Granada y la invasión a Panamá? ¿Qué dijo la OEA en las masacres sangrientas en Santiago durante los últimos meses del 2019? ¿O cuál es la voz moral de la OEA frente a las masacres cotidianas en Colombia? Esa es la OEA. La OEA en realidad le lava la cara al imperio en América Latina, y lo que hizo la OEA es pagar. Almagro pagó su reelección al conspirar contra Bolivia con un informe absolutamente tramposo, ¿no es cierto?, que fue el detonante para que a continuación el propio Mesa, ¿no?, en este tejido pernicioso golpista, ¿no?, incidiera en la población para que vayan a quemar. Imagínate, Carlos Mesa promoviendo la quema de los tribunales electorales. Por eso te digo, Mesa es un solemne impostor, es un decano de las masacres del 2003 y es corresponsable de las masacres de Sencata, Sacaba y Huayllani, es corresponsable del régimen cleptómano y policíaco militar de Yanine Áñez. Mesa no puede lavarse las manos. Yo creo que lo que le corresponde a Mesa es entregarse a la justicia para rendir cuentas de su responsabilidad histórica. Muy bien. Enseguida entramos a la parte final. Muy personal. Muy personal. A ver, en este informe, Juan Ramón, del grupo interdisciplinario especial, de especialistas, ¿no? Se dice que los uniformados no pueden hacer sugerencias al gobierno para que haya renuncias, porque se entiende que deben estar subordinados al poder civil. Y dice que tras la historia de América Latina, en la palabra entre sugerencia y extorsión y ultimátum
hay, dice, solo diferencia semántica, ¿no? Si el momento en el cual Calimán sale y rodeado de los pequeños Solín dice, bueno, usted debe renunciar, le sugiero que renuncie, está propiciando el golpe de Estado, claramente. Sí, es inobjetable el pronunciamiento de Calimán, que es un pronunciamiento de su Estado Mayor, es inobjetable en su contenido, en su expresión de la ruptura del orden constitucional. Las Fuerzas Armadas dependen del capitán general de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? En lo administrativo dependen del ministro de Defensa, y en este caso, más que ni siquiera una insinuación prácticamente en la situación de conflictividad, de escalamiento de la violencia, un pronunciamiento militar prácticamente termina siendo el corolario, digamos, del contexto social, ¿sí? Por lo tanto, hay una ruptura inequívoca del orden constitucional. Eso se llama golpe, sí, pero ese es uno de los rostros del golpe. Claro. El otro componente del golpe es el golpe anticipado que dan las Fuerzas Armadas y que empieza el sábado en la noche, domingo en la madrugada, cuando de manera unilateral, sin conocimiento del ministro de Defensa, sin conocimiento del capitán general, del presidente, empiezan a disponer del movimiento de unidades aéreas, de unidades terrestres, de operaciones terrestres. Que eso no se podía hacer sin orden superior. Jamás. Esa es otra violación flagrante y por lo tanto podríamos decir que por ahí empieza el golpe militar, ¿no es cierto?, que se consagra ese golpe con la declaración de Calimán. Ante esta evidencia ya tangible de la amenaza de las Fuerzas Armadas, de una intervención de las Fuerzas Armadas, el presidente Evo decide no poner en riesgo la vida de los bolivianos y de las bolivianas. Prefiere dar un paso al costado a ser cómplice de una masacre, de un enfrentamiento, de una guerra civil, a lo que estaba más o menos orientado el desemboque de esta situación, ¿no? Entonces ahí las Fuerzas Armadas cometen, yo te diría, un pecado capital, cometen una gran aberración institucional, que es nuevamente reiterar su conducta histórica golpista. Si uno recuerda los episodios más dramáticos de las Fuerzas Armadas en los últimos años, yo diría que hay un escenario controvertido. Por un lado, hay unas Fuerzas Armadas que se adaptan a la transición democrática y a la consolidación. Sí. Creo que no hay que desconocer, ¿no es cierto?, una mentalidad de apego a la democracia, de subordinación al orden constitucional. Pero hay otra parte de las Fuerzas Armadas, ¿no?, que responden de alguna manera a esta cultura, ¿no?, transgresora, a esta cultura conspirativa y golpista, y que viene desde la mitad del siglo XX, desde 1960 en adelante. Son tributarios, podríamos decir, del golpismo en el ciclo de la Guerra Fría. Hay estas dos Fuerzas Armadas que no terminan, ¿no es cierto?, de cristalizar una vocación democrática. Creo que ese es un fenómeno en general latinoamericano, pero en el caso de Bolivia es exacerbado ese fenómeno. Esta mentalidad todavía de creer que las Fuerzas Armadas deben tutelar a la nación, unas Fuerzas Armadas que se creen que están por encima de la Constitución, ¿no es cierto?, en desmedro de la voluntad popular que se traduce en el voto y que delega a un presidente para que pueda dirigir a las Fuerzas Armadas. Entonces, yo diría que hay tres grandes problemas que hay que trabajar en las Fuerzas Armadas y obviamente, por otro lado, en la policía. El primero, que tiene que ser este desmantelamiento de
su acumulación colonial. Tienen una mentalidad colonial y es la mentalidad de Carlos Mesa, ¿me entiendes? De Goni Sánchez de Lozada, es la mentalidad del Tuto Quiroga, es la mentalidad de creerse, ¿no es cierto?, por encima de, es la mentalidad supremacista, civilizatoria, y esto se traduce en el servicio militar obligatorio. Hoy día tienes un servicio militar obligatorio de características coloniales, ¿sí? Esa mentalidad tienen las Fuerzas Armadas, una parte de las Fuerzas Armadas. Hay que trabajar en el desmontaje de la mentalidad, de la cultura colonial que tienen las Fuerzas Armadas. El segundo problema tiene que ver con la necesidad de fortalecer el mando político gubernamental sobre las Fuerzas Armadas para limitar su autonomía política, es decir, para educarlas globalmente en procesos democráticos, de obediencia constitucional, de respeto a los derechos humanos, de sometimiento a la ley. Creo que ahí hay fallas. Nosotros hemos fallado como gobierno en 14 años porque necesitas tener equipos multidisciplinarios en el Ministerio de Defensa, un mando político al Ministerio de Defensa que no solamente tenga un cerebro estratégico para transformar profesionalmente a las Fuerzas Armadas, sino que tienen que también tener un cerebro democrático para que esas Fuerzas Armadas modernas, equipadas, puedan usar adecuadamente, proporcionalmente, la fuerza, ¿no es cierto?, el monopolio de la fuerza, ¿sí? Y el tercer problema que tenemos es la injerencia extranjera. Estas Fuerzas Armadas han sido educadas en el marco de 3 guerras que nos han impuesto los norteamericanos en América Latina, Jimmy. Nos han impuesto la guerra contra el comunismo, desde el 47 hasta el 90, hasta 1990. Nos han impuesto la guerra contra el narcotráfico, a la caída del muro de Berlín. Y nos han impuesto la guerra contra el terrorismo. Y estas 3 guerras llevan consigo doctrinas norteamericanas que terminan domesticando a las Fuerzas Armadas en América Latina para que les rindan obediencia, ¿no es cierto?, a la supremacía norteamericana. Entonces se educan en el arte de obedecer a imperativos estratégicos extranjeros. Y por lo tanto se desnacionalizan, se desterritorializan, se desideologizan de su pertenencia y su fidelidad al Estado que los ha parido, a la sociedad que les paga el sueldo, ¿no es cierto?, y a la soberanía que se supone que tienen que proteger. Por lo tanto, se desnaturalizan. Más parecen fuerzas coloniales de ocupación militar que fuerzas nacionales de defensa de la soberanía. Claro, son cipayos. Exactamente. Dicho de otra manera, entonces, estas Fuerzas Armadas todavía están conviviendo con doctrinas que obedecen a imperativos estratégicos extranjeros. En esta mentalidad de las Fuerzas Armadas es muy fácil cultivar el golpe de Estado. ¿Por qué? Porque están educadas justamente para el alineamiento estratégico a los Estados Unidos, porque pregunta a los militares, a una buena parte, pregúntales acerca de qué capacidad tienen de defender autónomamente la soberanía nacional frente a la intervención extranjera, y te va a decir, preferimos ser aliados de Estados Unidos, claro, siempre. Que nos defiendan ellos. Exacto. Y con la policía ocurre lo propio, y yo te diría mucho peor. En los últimos 20 o 30 años, la policía se ha convertido en el apéndice más funesto de las agencias de inteligencia, de servicios de seguridad de los Estados Unidos. Gran parte de los oficiales son entrenados en las escuelas Garras del Valor, van a Lima o van a Bogotá o van a Estados Unidos y adoptan, obviamente, la mentalidad de sus amos. Y sin embargo, cuando ya era inminente el triunfo de Luis Arce, hay una reunión del comandante, creo que era Orellana en ese momento, con los coroneles, y se planifica y él dice, vamos a hacer un golpe, y los coroneles dicen, no, vamos a respetar la democracia. También hay esas otras Fuerzas Armadas. Exactamente. Yo creo que es interesante este fenómeno, y la recomendación me parece muy apropiada del grupo independiente de expertos, me parece muy apropiada
en trabajar una profunda reforma en las Fuerzas Armadas, en la policía y en la justicia. Pero en el caso de las Fuerzas Armadas es que es 14 años después de un régimen neoliberal en el que los neoliberales entregan las Fuerzas Armadas al Comando Sur para la lucha contra el narcotráfico, también ha labrado, ¿no es cierto?, una lógica de dependencia. Pero no es que quiera expiar responsabilidades. 14 años para la larga vida de dependencia, de domesticación, de ideologización, diríamos, pro-norteamericana, es un tiempo, digamos, pequeño, ¿no? Pero en estas Fuerzas Armadas conviven las dos fuerzas, una fuerza proimperial y una fuerza nacionalista, una fuerza soberanista, si tú quieres, ¿no es cierto? Eso habrá que resolver en la educación, eso habrá que resolver en la reinterpretación de la historia. Yo me temo que se ha descuidado mucho la educación en las Fuerzas Armadas, ¿no? Es una educación todavía precaria, pobre, que todavía no logra conciliar con las características del Estado plurinacional. Yo creo que todavía debe ser difícil entender la naturaleza del Estado plurinacional a unas Fuerzas Armadas que han tributado, ¿no es cierto?, a un Estado imperial y dominante. No es fácil, ¿no? Eso requiere un gran esfuerzo, requiere equipos políticos, institucionales. La ideología. Exactamente, ¿no? Eso requiere estos desmontajes que te digo. Muy bien. Finalmente, aquí está la contraofensiva imperial, golpe de Estado en Bolivia, 10 de noviembre del 19, Anatomía de la violencia y del saqueo, que es el libro que acabas de presentar. ¿Cuál ha sido el mejor comentario que has recibido sobre este libro? Bueno, fíjate qué extraño. Hay 3 reseñas que han hecho 3 mujeres, ¿sí? Natalia Rodríguez, una compañera que está estudiando, está haciendo un posgrado, un doctorado de lingüística en Italia. Otra compañera, Jessica Suárez, que es experta en relaciones internacionales, y otra compañera, Esther Calderón, que es una socióloga. Las 3 coinciden que es un texto escrito con, diríamos, con mucha claridad, con mucha contundencia, pero con mucha honestidad intelectual, ¿no? Si hay algo que hay que, digamos, si quieres caracterizar el texto, es que no se escapa digamos, a lo que pienso. Claro, eso eres tú. No hay nada, digamos, que más se parezca que ese libro. Claro, es tu espejo. Bueno, gracias. Gracias, Jimmy, muy gentil. Personal con Jimmy Iturri.